SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. La visita del Papa a Barcelona llega a su recta final con un acto por todo lo alto en la Sagrada Familia. Lo comentábamos antes, no importa la fe de cada uno, el espectáculo de luces que se está viviendo ahora mismo. De hecho, acaba de empezarse a iluminar la Sagrada Familia, es espectacular. La imagen de la catedral en esta inauguración de la Torre de Jesús, la más alta de la Basílica, la más alta, el punto más alto de Barcelona, no hay edificación más alto. Y ahí siguiendo este espectáculo está Laura Gutiérrez. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y el Papa ha bendecido, fluyendo entre el catalán y el castellano, esta Torre de Jesús que vemos imponente ante nosotros desde esta fachada del nacimiento. Bendición desde el punto central de la herradura, mientras los fieles gritaban vivas a León XIV desde todos los rincones de esta Sagrada Familia y alrededores. De 172 metros y medio de altura, la torre ha convertido a la basílica en la iglesia más alta del mundo y ya tiene la bendición papal. León XIV, acompañado de los reyes, se encuentra ahora mismo en una tarima frente a la gradería desde la que contemplan esta belleza arquitectónica, la basílica más visitada del mundo después de la de San Pedro en el Vaticano. Y ha empezado la magia, como decías, una propuesta artística creada para esta ocasión, con música, con luz y canto coral. Se ha hecho la oscuridad aquí en la Sagrada Familia, en el exterior de la fachada del nacimiento, y cada luz que porta cada persona fuera del templo se enciende y se apaga en un compás perfecto. También dentro, los que están en la basílica también están viviendo este espectáculo de luces. Ahora mismo se enciende también la fachada del nacimiento, hay un punto de luz que se dirige hacia la torre, se ilumina la Torre de Jesucristo, la que ha hecho que esta basílica se convierta en la más alta del mundo. Escribió Gaudí cuando planeaba el templo: la cruz será de cristal, de día reflejará la luz del sol, por la noche, mediante potentes focos, proyectará haces de luz sobre la ciudad. Han pasado 100 años y aquella idea del genio se acaba de hacer realidad esta noche en la Sagrada Familia, Pablo, y en el cielo de Barcelona. Es una locura poner los pelos de punta a la imagen que estamos viendo. Todavía tiene que ir a más, esto acaba de arrancar, va a ser un crescendo y lo vamos a narrar. Vuelvo contigo luego, Laura. De acuerdo, aquí estoy. Hasta ahora. Venga, hoy vamos a comentar la actualidad con Pablo Simón. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Isabel Morillo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Mariano Alonso. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ahora vamos con todo, pero antes vamos a actualizar la situación del incendio de Villanueva de Castillejos, porque llegan buenas noticias. Es verdad, ha quemado algo más de 5.000 hectáreas afectadas. Es verdad, hay 96 personas que continúan desalojadas. Es verdad, la UME sigue sobre el terreno. Hay desplegados 250 efectivos, pero parece que se ha conseguido frenar el avance de las llamas. Vamos a Radio Huelva. Sara Castro, buenas noches. Buenas noches. Sí, el consejero de Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha señalado que se ha logrado frenar el avance del fuego en el sector norte, el más sensible por la previsión de cambio de viento, mientras que las condiciones meteorológicas para las próximas horas son favorables para las labores de extinción. Este cambio de viento se ha producido en las mejores condiciones y, por tanto, con condiciones óptimas hemos podido aprovecharnos del trabajo hecho anoche y hoy, previendo lo peor. Eso no se ha llegado a producir, todo lo contrario, se ha logrado contener. La UME mantiene desplegados 250 efectivos y más de 80 medios en un operativo que ha movilizado este miércoles a 512 profesionales. Por el momento, 96 personas continúan desalojadas y sigue cortada la línea ferroviaria Huelva-Zafra. Ahora son las 10:05, 9:05 en Canarias. Y Laura Gutiérrez, espectacular lo que se está viendo. Un espectáculo de drones formando la imagen de Gaudí. Espectacular, sí, eso que estás narrando ahora mismo, ¿no? Ese espectáculo de drones formando la imagen de Gaudí y esta iluminación de toda la fachada de la Sagrada Familia. Aplaude el público, levantan las luces que tienen cada uno, que se han ido apagando y encendiendo al ritmo de la música, y comienzan los fuegos artificiales. Y los drones que dibujan primero el amor, después la técnica y efectivamente fuegos artificiales en el entorno de la Sagrada Familia, ahora sí perfectamente iluminada con esa Torre de Jesús, la más alta, y con todos, pues eso, los destellos de luz a su alrededor. Una imagen para la historia, una imagen que es el mejor spot de Barcelona seguramente que se ha hecho, Laura, y me temo que esto va a traer muchos y muchos turistas a Barcelona después de las imágenes de esta noche. Es impresionante esta traca final que estamos viviendo en la Sagrada Familia, el cielo de Barcelona iluminado
se acaban los fuegos artificiales, se queda la luz, la gente aplaude. Y todo esto delante del Papa León XIV, que aplaude también entusiasmado, acompañado del cardenal Omeya, acompañado de los reyes, de don Felipe, de doña Leticia. Luce ya esa cruz, esa torre de Jesús, con ese gracias proyectado por los drones en este cielo de Barcelona. Impresionantes las caras, impresionante también el espectáculo, y no hay palabras, Pablo, para describir lo que acabamos de vivir, en la que es, desde hace unos días, pero hoy oficialmente ya inaugurada, bendecida por el Papa, la iglesia más alta de todo el mundo, la Sagrada Familia. Qué bien que hace el marketing la iglesia. Laura Gutiérrez, gracias. A ti, adiós, buena nit. Un abrazo, en fin. Por cierto, Pedro Sánchez ha asistido a su primera misa como presidente y en la Sagrada Familia. Claro, este es el punto álgido de la estancia de León XIV en Cataluña, que esta mañana ha visitado Montserrat, considerado por las víctimas de la pederastia, porque claro, todo tiene una cara, tiene una cruz. Montserrat, considerado el punto cero de los abusos por parte de las víctimas, y a pesar de las protestas hay que decir que el Papa no ha hecho la más mínima referencia a esta lacra de la Iglesia Católica. Las víctimas no han gritado, simplemente se han concentrado en el entorno de la abadía para hacerle llegar a León XIV el mensaje de que se sienten olvidadas, menospreciadas, silenciadas, algunas incluso insultadas. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Pablo. De hecho, una de ellas, una de las víctimas, quería desplegar una pancarta recordando el encubrimiento sistemático de los abusos, y la policía ni siquiera ha permitido que se desplegara. Sí, a los pies de la abadía de Montserrat solo han podido expresar sin hacer ruido su dolor y su decepción con el Papa, encabezados por Miguel Ángel Hurtado, la primera víctima que se atrevió, que dio el paso de denunciar públicamente los abusos sexuales que sufrió por parte de un monje del monasterio siendo adolescente. El Papa no se ha querido reunir conmigo a pesar de que se lo he pedido. Dice que tiene problemas de agenda. Sin embargo, ha sido capaz de reunirse con Bad Bunny. Creo que eso demuestra que tiene las prioridades equivocadas. Su caso destapó uno de los escándalos más graves de pederastia en la Iglesia española, tapado durante décadas. En 2019, los benedictinos tuvieron que reconocer que su agresor era un depredador sexual que abusó de al menos 12 menores. El también portavoz de la Asociación Reparación Integral ya critica que León XIV haya visitado una congregación insumisa porque se niega a indemnizar a las víctimas. Pero viniendo aquí a Montserrat, sabiendo que la institución se niega a reparar sus víctimas, está haciendo lo contrario de lo que dice. Esto no sana. Esto es echar sal en la herida. Esto es echar sal en la herida, dice, y en su discurso, como decías, en Montserrat, Pablo, el pontífice ha ignorado completamente, absolutamente todo lo ocurrido, no ha hecho ni una sola alusión a los casos de pederastia en esta simbólica abadía. Pues Mariola Lourido, gracias. A ti, hasta luego. Hasta ahora. Pues Pablo Simón, empiezo contigo porque fíjate, con lo bien que está haciendo la Iglesia ciertas cosas para sus intereses en este viaje, qué difícil es de entender que no haya sido capaz de recibir a 5 asociaciones mayoritarias de víctimas para dar el mensaje de sí, lo hemos captado, sí, pasamos páginas, sí, os reconocemos, sí, queremos estar de verdad a vuestro lado. Sí, ciertamente es uno de los puntos negros de la visita del Papa. No hay ninguna duda de que esta Iglesia católica, apostólica y romana se ve claramente heredera de la tradición latina de religión hacia afuera, y lo estamos viendo, ¿no?, en todos los actos que está haciéndolo, con un gran boato, una gran pompa, una gran gestualidad, digámoslo así, que yo creo que está cautivando a una parte importante de la población, pero al mismo tiempo, esto es verdad, el problema que sigue teniendo con los abusos es algo que no queda resuelto. Creo que además es un tema particularmente complicado porque incluso aunque la propia Iglesia pida perdón, el informe del Defensor del Pueblo, que dice que podría haber en torno a 440.000 personas afectadas, yo entiendo que por un lapso de tiempo muy extenso, no en tiempo breve, da un poco la medida de lo difícil que es atender a sus demandas. ¿Por qué? Pues básicamente porque en realidad lo que piden las víctimas con toda la razón es justicia y reparación. Y el problema que tenemos es que desde una perspectiva judicial muchos de estos casos han prescrito, en muchas circunstancias la otra parte no está viva ya o no está presente, es decir, el sacerdote que presuntamente cometió esos abusos no puede tampoco contrastar su versión con la persona que la denuncia, y esto todavía genera más dificultades, y por lo tanto lo que hay que tratar es de buscar un equilibrio que yo creo que la Iglesia no está siendo capaz todavía de encontrar, que es cómo satisfacer esas demandas de reparación, porque es
creo algo evidente, que nada de lo que se pueda hacer humanamente va a poder reparar un abuso de este calibre. Es decir, es irreparable, ¿no? Pero al menos probablemente la escucha a las víctimas es como poco condición necesaria, pero no suficiente. Sé que es complejo, sé que cada casuística es diferente, pero a mi juicio a la Iglesia aquí le sigue faltando tacto, y yo entiendo que el Papa está delegando sobre todo en las autoridades nacionales el cómo gestionar este asunto. Fijaos que incluso la atención a las víctimas que propuso el encuentro que hizo en la Nunciatura fue anunciado a última hora, o sea, fue algo que prácticamente se pactó en el último minuto. Pues bueno, yo sigo pensando que aquí la Iglesia no está sabiendo encontrar el tono, sobre todo para satisfacer esa demanda de las víctimas, que yo creo que es perfectamente legítima. Lo que pasa, Isabel, es que no es tan difícil, es asumir que se ha hecho, no mal, no, fatal, que se ha mirado sistemáticamente hacia otro lado, que se ha promovido ir moviendo pues abusadores de un sitio para otro, de un país para otro, para que siguieran haciendo lo mismo. Es decir, no es tan difícil asumir, sí, durante décadas nos hemos equivocado, borrón y cuenta nueva, y os vamos a acompañar en todo lo que podamos. Bueno, yo me confieso entre las cautivadas por todo el boato, la liturgia de la visita del Papa, o sea que sí, confieso que a mí este Papa me está gustando en todo lo que está haciendo, y también comparto con Pablo que una de las principales debilidades de la visita es que quizás no se ha enfocado suficientemente bien la condena a la pederastia en la Iglesia, que es la gran mancha que tiene ahora mismo la Iglesia católica, ¿no? Junto a otras muchas señas todavía de antigüedad, como pues no asumir el movimiento LGTBI con absoluta naturalidad y normalidad como debe, o relegar el papel de la mujer dentro de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Pero sí creo que sería injusto decir que la Iglesia no ha dado pasos, Pablo. Yo creo que la Iglesia los ha dado, claro. Ha dado pasos muy insuficientes, ¿no? Insuficientes, por supuesto, pero ha dado pasos muy importantes. Los dio el Papa Francisco, que es verdad que las víctimas de la pederastia le recriminan o le recriminaron en su momento que quizás eran más bonitos los discursos que los gestos, que luego los gestos reales costaron mucho más, que no hubo gestos reales. Y este Papa León XIV, yo creo que él destapó un caso de pederastia gravísimo como misionero en Perú, y se enfrentó a un sector de la Iglesia poderosísimo en aquel momento en Perú, y ha tenido un compromiso muy firme contra la pederastia. Es verdad que aquí ha hecho discursos condenando lo que llamó una plaga y pidiéndole a la Iglesia católica, que yo creo que era un mensaje claro a la jerarquía eclesiástica española, que no fuera tibia. Y es verdad que ha recibido a 2 asociaciones de víctimas muy controladas, y que ha dejado fuera a otras asociaciones de víctimas pues que a lo mejor tienen un discurso más reivindicativo. En el caso de Montserrat, de la Bahía de Montserrat, de Miguel Hurtado, yo creo que de la Abadía de Montserrat, perdón, Miguel Hurtado, es verdad que todo lo que reclama tiene todo el sentido del mundo. Es decir, no tiene sentido que el Papa, que tiene una agenda absolutamente medida al milímetro, acuda a lo que ellos llaman el epicentro de los abusos a menores de la Iglesia en Cataluña, y no haya ninguna mención a esto, incluso que se rodee con gente que no participaron en los abusos, pero sí fueron encubridores de lo que allí ocurrió. O sea que yo creo que esto efectivamente es un error, pero sería igualmente injusto decir que no se ha hecho nada. Y después hay una cosa que yo creo que es básico, y es que hay que promover un cambio de la ley para que este tipo de delitos no prescriban. O sea, la reparación no puede ir de la mano de que los delitos se denuncien cuando ocurren. Un chaval cuando tiene 16 años, en el caso por ejemplo de Miguel Hurtado, es verdad que él denunció en los años 90, cuando tenía 16 años, ser víctima de abusos, y lo puso en conocimiento de la Iglesia. Fue la Iglesia la que miró hacia otro lado, ¿no? Yo creo que hay que condenar no solamente los abusos, hay que condenar también a los encubridores, y todo esto cuesta trabajo, pero creo que se han dado pasos que hace poco tiempo serían impensables. Incluso la propia ley, que ahora mismo está parada, pero la ley que promueve el gobierno español es un avance, y el acuerdo entre el Estado y la Iglesia a mí también me parece que es un avance, ¿no? Mariano.
Bueno, yo creo que, por añadir algo a lo que han dicho Pablo e Isabel con mucha sensatez, yo creo que sí que evidentemente es un avance ese acuerdo entre la Iglesia aquí en España y el Gobierno, como han sido un avance en los últimos años ya, y ya con varios papas, los reconocimientos. Naturalmente y justamente la demanda de las víctimas es infinita y lamentablemente la reparación será siempre insuficiente, porque además, pues estremece pensar, obviamente todos los abusos sexuales, y cuando además son a menores, pues es algo que nos estremece a todos, pero si me permitís, y entendedme bien, y lo digo con cuidado, hay un plus de desamparo cuando se han producido en el ámbito de una institución que pues que entra en contacto con los más pequeños desde muy pequeños, valga la redundancia, y que se supone que es una institución pues de acogida, de apoyo, de amparo, ¿no? De ayuda en la para quien profese la fe, naturalmente, de ayuda en la construcción de la personalidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay un plus de crueldad y, insisto, de desamparo, que evidentemente ni el mejor de los acuerdos institucionales ni la mejor de las leyes logrará reparar. Es verdad que si vemos el día de hoy y las reclamaciones que han hecho estas asociaciones en concreto, pues nos puede parecer que no, pero si miramos el conjunto de la visita, con esa reunión en Madrid a la que aludía antes Pablo, y con las propias palabras del Papa León XIV en Madrid, en el encuentro con el plenario de la Conferencia Episcopal, pues tampoco se puede decir que no se haya abordado este asunto, ¿no? Pero bueno, efectivamente, el desamparo de las víctimas es y será muy, muy grande, y es casi imposible no ponerse siempre de su lado en su justa demanda de mayor reparación y de más completa reparación, ¿no? Hay que decir que hoy en la sesión de control en el Congreso parece que ya se han olvidado de las palabras del Papa, han dejado de resonar. Ha vuelto la crispación, hemos vuelto a escuchar ese tono agrio en un cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Feijóo le ha echado en cara al presidente los presuntos casos de corrupción. Sánchez le respondía echándoles cara presuntos casos de corrupción del Partido Popular. 12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Y para taparlo todo, ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos. Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo, ninguna. Mire, si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Bueno, pues hoy las novedades judiciales nos llevan hasta la Fiscalía General del Estado, que reconoce que la exmano derecha de Álvaro García Ortiz se reunió en 2 ocasiones con Leire Díez. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola Pablo, muy buenas noches. Eso sí, desde el Ministerio Fiscal quitan hierro a estos encuentros, aseguran que Díez tuvo un papel muy secundario en ellos, que el peso de las reuniones lo llevó el abogado de Santos Cerdán, y añaden, que tampoco se hizo demasiado caso a los supuestos delitos que querían denunciar. En un comunicado tras presentar el escrito al juzgado, la Fiscalía General ha admitido que el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, mantuvo el año pasado 2 reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y una mujer que tuvo un papel menor y fue presentada como una compañera de despacho y más tarde identificada como Leire Díez. En la primera de esas reuniones, Teijelo informó de una serie de hechos atribuibles a terceras personas que podrían tener relevancia penal. En la segunda reunión,
el abogado comunicó a Villafañe que iba a interponer varias denuncias en la Fiscalía relacionadas con estos hechos. Según la nota, Villafañe no recibió indicación alguna del entonces fiscal general Álvaro García, ni se llevó a cabo ninguna actuación por la Fiscalía, ya que los hechos carecían de sustento probatorio. Álvaro García fue informado a posteriori de ambas reuniones. La mayoritaria asociación de la Fiscalía ha dicho que las explicaciones de la Fiscalía General son insuficientes y que es necesaria mayor transparencia. Por su parte, desde el entorno de Leire corroboran que se reunieron a instancias de Teijelo para tratar de denunciar posibles delitos en causas ya judicializadas y que no presionaron contra Grinda, la UCO ni buscaron acuerdos para acusados. Fuentes fiscales sostienen que este tipo de reuniones con denunciantes de delitos en la Secretaría Técnica son frecuentes y no solo posibles, sino obligatorias, y que en cualquier caso la supuesta trama no consiguió sus supuestos objetivos de torpedear las causas que afectaban al PSOE. Ahí están los procedimientos. Y también movimientos en el caso Zapatero. El expresidente quiere saber cómo consiguió el juez el volcado del móvil del dueño de Plus Ultra, que es la prueba clave que lo relaciona con el rescate de esa aerolínea. Vuelvo contigo, Isabel Vega. Hola de nuevo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Isa, ¿cómo hay que leer este movimiento del expresidente? ¿Lo hace porque sospecha que ha habido alguna irregularidad? ¿Es porque busca la nulidad de la investigación? ¿Cuál es el motivo de la petición? La defensa de Zapatero lo que sostiene es que, siendo una prueba que se ha incorporado a los informes policiales que motivaron la entrada de registro en la oficina del expresidente del Gobierno, tiene que cumplir con todas las garantías. Por eso empieza pidiendo información para saber si es así. Quiere que el juez recabe en Estados Unidos la orden judicial o autorización que hubiera para incautar el móvil de Rodolfo Reyes, la causa judicial en la que se intervino ese móvil, la forma y el alcance que tuvo el volcado del contenido y cómo fue todo el proceso de custodia. Al final, esta es una prueba clave que sitúa la trama de Plus Ultra recurriendo a Zapatero para salvar la compañía y comentando las gestiones que se suponía estaba haciendo el expresidente al respecto. Estados Unidos tenía todos esos chats desde el año 2021, cuando le incautó el móvil a Rodolfo Reyes, y los entregó a la UDEF el pasado marzo, después de que España lanzase una orden internacional para detenerle por el caso Plus Ultra. La defensa considera que hasta ahora la información sobre ese teléfono móvil y esas conversaciones ha sido muy parca y por eso pide al juez un mayor esfuerzo, que amplíe su comisión rogatoria a Estados Unidos y recabe mucha más información. Pues en este contexto, atención a lo que ha dicho el ministro de Presidencia, Óscar López, esta noche. Directamente ha asegurado: hay jueces que prevarican. Ha sido en un acto de entrega de premios del Diario Público. Entre esos premiados está el exfiscal Álvaro García Ortiz, ya lo saben, condenado por el Supremo, y es en ese contexto que el ministro ha dicho eso. Y luego Álvaro García Ortiz. Yo voy a decirlo para que me entienda el Supremo, algunos. Hay jueces que prevarican. No he dicho todos los jueces prevarican. He dicho hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entiendan. Que esto del entorno lo dice López por la propia sentencia del Supremo. Ya saben que los magistrados dijeron en esa sentencia que García Ortiz o alguien de su entorno inmediato y con su conocimiento filtraron el famoso mail del novio de Ayuso, por eso lo condenaron, y por eso Óscar López dice esto, que le he puesto el título de ministro de la Presidencia y no, es el ministro de Transformación Digital y Función Pública. El propio exfiscal, Álvaro García Ortiz, en este mismo acto ha dicho algo que se puede leer también como una alusión velada a su propia condena. Y es muy difícil trabajar, y es muy difícil intentar transformar una sociedad o llevar a una sociedad a los términos de dignidad que queremos llevarla. Es muy difícil pelear por los derechos humanos si lo que se inoculan es el miedo a que cualquier acción puede ser objeto de represalia de cualquier tipo, ya sean sanciones morales, ya sean sanciones mediáticas, ya incluso en ocasiones sean sanciones que provienen de la propia justicia. Isabel, seguramente es legítimo poder tener la sensación de que hay jueces que están actuando a partir de criterios más políticos que judiciales, es legítimo, pero hace unos años nos hubiéramos echado las manos a la cabeza, el Partido Socialista se hubiera llevado las manos a la cabeza si un ministro hubiera acusado a jueces de estar prevaricando. Bueno, yo me sigo llevando las manos a la cabeza, Pablo, te lo tengo que confesar. Yo ir al ministro... decir que hay jueces que prevarican y además señalar con el dedo al Supremo, que se entere el Supremo, ¿no? Como es el corte que hemos escuchado, a mí no me parece normal. Yo creo que Óscar López actúa más como candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid que como ministro, sinceramente.
efectivamente todo es criticable, los jueces no son intocables, habrá jueces que prevariquen, seguro que hay jueces que hacen instrucciones insostenibles, hay jueces que están jugando a ser actores políticos más que a defender la imparcialidad de la justicia, por supuesto, pero yo creo que hay reglas del juego que son muy peligrosas que se salten. A mí me sigue resultando impactante que desde el gobierno se hable de lawfare y me sigue resultando pues duro de oír que un ministro diga que en el Supremo se prevarica, sinceramente. Preferiría que señalara con nombres y apellidos y que dijera, en base a estas pruebas, a esta instrucción, a esta condena, a esto que se ha hecho con tal persona, puedo decir y afirmo, y es mi opinión tal. Pero a mí este tipo de opiniones generales, la justicia en España y la lawfare, los jueces prevarican, me parece un peligro, porque yo soy una clásica, sigo pensando que la separación de poderes es la garantía de que la democracia funcione. Creo que la guerra que hay entre el poder judicial y el poder político ejecutivo es una desgracia para este país, y siguen echando leña a ese fuego, posiblemente desde las dos partes. Posiblemente es verdad, y como periodista creo que lo puedo decir, con actuaciones desde el Supremo que son insostenibles. A mí, desde luego, no me duele en prenda decir que la inhabilitación del fiscal general del Estado me parece sorprendente y carente de fundamento, sinceramente, pero no quiero que un ministro salga a un acto público con un micrófono y diga lo que acabamos de oír. Me parece que es una barbaridad. ¿Lo ves igual, Mariano? Bueno, yo creo que el señor López en esto no es nuevo, no es disruptivo sobre su propia historia. Digamos que el señor López y su tocayo, el señor Puente, son, en fin, para entendernos, metiendo un poco el brochazo gordo, los miembros más activos de la barra brava. Y luego hay otros miembros del gobierno pues que son, en fin, algo más timoratos en sus planteamientos. El señor Arcadio España el otro día, cuando le preguntaban por estas acusaciones que habían hecho los otros ministros, o el propio presidente del gobierno, que sale el otro día en la atención a medios que hizo antes de la cumbre Unión Europea-Balcanes, pues hablando en unos términos distintos. Hombre, no soy muy amigo de las expresiones manidas, pero con la que está cayendo, que el ministro se adorne en un acto con tono mitinero y que se hable de justicia, de moral y demás, hombre, quizá el ministro debería explicar qué es lo que sabe del encuentro de su hoy número 2 en el Ministerio, Antonio Hernando, secretario de Estado, y número 2 antes, cuando el ministro Óscar López era jefe de gabinete del presidente del gobierno, qué es lo que sabe del encuentro de su número 2 con la fontanera Leire Díez. No hace falta que se adorne tanto ni que le quede tan bonito, pero algún tipo de explicación yo le insto a tener el coraje de darla en público, ¿no? Y desde luego, si como nos han querido contar, su número 2 entonces y número 2 hoy, y al parecer íntimo amigo desde hace muchos años, le ocultó o no le reportó un encuentro de esa envergadura, mucho más con lo que estamos conociendo ahora, no sé, en fin, yo creo que cuando tu número 2 no te reporta algo de importancia, quizá es un momento para pedirle responsabilidades o para tomar alguna decisión un poco más expeditiva, ¿no? Siempre y cuando sea verdad que el señor Antonio Hernando no reportó ese encuentro con una persona que hoy nos enteramos también que tuvo encuentros con el número 2 del exfiscal general del Estado, que también se ha adornado. Que tuvieron encuentros, pero que no era muy importante. Bueno, claro, es que hace un año era una friki, ¿os acordáis, no? Hace un año era una friki de estas que
Iban a Toñita la Fantástica. Sí, era una friki de estas que iban a los mítines y se hacían fotos. Era una pobre chica, ¿os acordáis, no? Sí, la pequeña Nicolás la llamaba. Y caramba, los que estamos en esta mesa sabemos lo que cuesta un café con el número 2 de la Fiscalía, con la directora de la Guardia Civil, ahí es nada. En fin, lo que cuesta que te den pase VIP en la sede de uno de los dos grandes partidos de España, en este caso el Partido Socialista. Hombre, en fin, yo creo que está el ambiente para dar alguna explicación sobre esto. Y si ya de paso se da alguna explicación sobre el rescate de Plus Ultra, el caso Zapatero y demás, pues tampoco estaría de más. Y luego, claro, hay una cuestión, apuntaba Isabel muy precisamente al conflicto del Gobierno con el Tribunal Supremo, con la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para ser más precisos, que es innegable. Pero claro, es que el señor Calama, el juez que investiga el caso Zapatero, ¿qué tiene que ver con la Sala Segunda? El señor Pedraz, el que instruye el caso Leire Díez, ¿qué tiene que ver con la Sala Segunda? ¿Algún otro juez de la Audiencia Nacional que podría estar investigando otras cuestiones que a lo mejor o no saltan a la palestra en las próximas semanas o meses? En fin, yo creo que el ambiente está para menos bromas, incluso menos golpes en el pecho y algo más de explicaciones. Incluso, si se puede, ya que está el Papa por aquí, podemos pedir milagros con algo de humildad. Pablo, lo que pasa es que con todo esto, es decir, hay jueces que se lo han ganado, pero la sensación es que la futbolización de la política ha llegado ya a los tribunales y ahora en función de lo que diga un juez es de los tuyos o es un rival, es un enemigo, y cuando eso empieza a pasar, cuando el descrédito es generalizado, e insisto, hay una parte de la justicia que se lo ha ganado a pulso, pero cuando llega ese descrédito es que se está viniendo abajo un pilar básico de una democracia. Y preocupante, ¿eh? O sea, yo creo que se pueden destacar tres cosas. La primera, las sentencias judiciales y la resolución de los tribunales, por supuesto, pueden ser sometidos a crítica. Las resoluciones de los jueces no es palabra de Dios. Y por supuesto que lo pueden hacer también. Y yo creo que sería recomendable que lo hicieran los partidos políticos y no los ministros, para separar los dos planos institucionales. El PSOE puede estar en desacuerdo con la resolución que ha habido sobre el fiscal general del Estado, expresarlo con unos argumentos a poder ser jurídico-técnicos, es decir, que tenga un fundamento legal, y no hay ningún tipo de problema. Aquí de lo que estamos hablando es de que se está imputando un delito. Es decir, lo que se está diciendo es que se está prevaricando o se está dando a entender que hay prevaricación en el Tribunal Supremo. Esto es grave. Y que lo diga un ministro todavía tiene más trascendencia. O sea que, Isabel, no eres clásica. Es que es comprensible la posición que tú planteas. Es que tú eres clásico también, no, Pablo. Bueno, pero a lo mejor... No, pero lo bueno de los clásicos es que nunca pasan de moda. Pero claro, los clásicos no pasan nunca de moda. Entonces, una cosa es lo viejuno y otra cosa es lo clásico. Y los clásicos dicen que, efectivamente, la división de poderes es algo sano para el funcionamiento de la democracia. Segunda cosa, la estrategia del PSOE está siendo muy clara en términos de blindaje partidista. Es decir, está señalando que todo lo que está haciendo la justicia es algo que está vinculado a una cacería contra el Partido Socialista, y ahí está metiendo de todo. Y hay algunos, y aquí es donde los buenos periodistas hacen su trabajo, hay algunos casos que evidentemente pueden ser endebles desde una perspectiva jurídica y que pueden tener menos trascendencia política. Yo lo creo, por ejemplo, en el caso del hermano o de la esposa del presidente. Ahora, la sentencia del caso Ábalos está a punto de caer, y eso ha sido una trama corrupta en el corazón del gobierno. Eso tiene trascendencia. La declaración de Zapatero tiene, por supuesto, también trascendencia. Pero para el oyente episódico, ¿vale? Para aquella persona que se aproxima un poco y que solo ve un totum revolutum, dice, jueces contra mi partido. Todo constante, pues me coloco detrás de mi partido, hay una cacería, prietas las filas. Y esa es claramente la estrategia electoral, aunque tiene un coste institucional muy grave. Y esta es la tercera cuestión. Yo sí creo que en España hay un problema de politización de la justicia. Es cierto. Es totalmente cierto, porque tenemos un Consejo General del Poder Judicial pactado entre PP y PSOE, que es quien controla los nombramientos a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y el Tribunal Supremo. Pregunta, ¿por qué PP y PSOE llegan al acuerdo y después se dedican a repartir los jueces y donde los colocan en función de su sensibilidad y no le quitan la capacidad al Consejo de nombrar a esos jueces? Si tú quitaras la capacidad del Consejo de nombramiento,
Te aseguro que los pactos de renovación del Consejo se cerraban según caducase. Pero ¿qué es lo que ocurre? Claro, aquí hay mucho interés, porque nos repartimos esos puestos y tú colocas a los tuyos en la sala de lo penal, yo lo coloco en la contencioso administrativa, que son las dos que más le interesa a los partidos, o sea, seguro que la de justicia militar no les preocupa demasiado, y juegan con esto. Y es un pacto implícito que, por desgracia, termina haciendo que la gente se aproxime a la justicia y diga, ¿estos de qué son? ¿Progresistas o conservadoras? ¿De los míos o de los de otros? Y al final esto es algo que cuando tú vas fuera de España sorprende. Tú te acercas a Francia, te acercas a Italia, te acercas a Portugal y dice, ¿esto de tener a los jueces en función de si son rojos o azules? Esto no ocurre en nuestro país. Y aquí sí. Y fíjate, ninguno de los dos partidos ha tenido interés en cambiar esa situación. Por lo tanto, yo le lanzaría aquí el órdago al PSOE, ¿no? Es decir, está en el gobierno. ¿Por qué esto no se ha hecho cuando han tenido oportunidad de hacerlo? ¿Por qué esto no se hace? ¿Y por qué cuando llegue el Partido Popular tampoco lo va a hacer? Porque en el fondo hay un pacto de hierro, que es el que subyace detrás, que es que a los dos les interesa el que la justicia funcione lenta, a medio gas y, a ser posible, sesgada en favor de mis propios intereses. A todo esto son las 10:35, 9:35 en Canarias, y hay 36. Hoy hemos conocido más cuestiones de qué hizo Mazón el trágico día de la Dana. Se lo contamos ahora mismo. Venga, va, seguimos con Pablo Simón, Isabel Morillo, Mariano Alonso para analizar lo último de Carlos Mazón, que sigue quedando en evidencia por su gestión de la Dana. Hoy hemos conocido nuevos detalles de su actuación durante aquel día de la tragedia. Resulta que a primera hora de la mañana mandó varios mensajes al chat que compartía con todos sus consellers para pedirles, es literal, que inundaran de datos a los medios de comunicación para trasladar una imagen de estar alerta que te cagas, esto es literal, y así calmar a la gente. Esto que van a escuchar es la sucesión de WhatsApps que envió en pocos minutos, sobre las 8:15 aquella mañana, pidiéndoles a distintos consejeros que se activaran, que estuvieran atentos, que estuvieran comunicando, empezando por la responsable de emergencia, Salomé Pradas, que en ese momento le contestó también algunos mensajes. Escuchen. Salo, que te actualicen datos de la Dana esta mañana para la rueda de prensa de Ruth. Quizá tengas que salir para dar parte. Y a Robbie también con el cierre de colegios. Informar con detalle da imagen de control. Centrémonos hoy en eso. Marciano y Susana atentos a goteras e incidentes en los centros. Por ahora todo controlado. Bueno, cada uno que esté atento. Vamos a dar datos parciales todo el día si se puede. Acabamos de decretar nivel 1 en Ribera Alta, que es donde está pegando más fuerte. Miguel, que te pasen parte en campo, etc. Vamos a inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma, que es lo importante. Claro, aquí lo relevante es que Mazón ya desde primera hora, desde las 8 de la mañana, se preparaba para un día complejo, preparaba a sus consellers para un día que iba a ser intenso, les pedía que estuvieran atentos, les pedía que comunicaran constantemente, es decir, no pilló por sorpresa. Él sabía y a pesar de eso mantuvo su comida en el ventorro. Hay que decir que en este chat los consellers sí que van escribiendo durante el día, van avisando de las dificultades, de las emergencias que van surgiendo. En ese chat por lo menos él no vuelve a contestar, Isabel Villar. No, Mazón solo volvió a escribir en ese chat un poco antes de las 9 de la mañana porque Pradas mandó un tuit que ella había puesto y Mazón le advirtió de que tenía una errata. Nada más desde entonces, pese a que Pradas y otros consellers sí que fueron informando de incidencias a lo largo de la jornada. Pradas, de hecho, avisó ahí de que se habían activado las alertas hidrológicas tanto en el río Magro como en el Barranco del Pollo. Pasada la 1 de la tarde puso Pradas en ese chat los municipios afectados por esa alerta en ese barranco, el Barranco del Pollo, que por la tarde al desbordarse causó la mayor parte de víctimas. El resto de consellers también hacían alguna aportación. El de Educación pasó un listado de municipios sin clases, el de Infraestructuras de carreteras cortadas o la de Industria dijo también que tenían inundada la ITV de Utiel. Esto pasadas las 3 de la tarde. Para entonces Mazón ya estaba en el ventorro, donde estuvo de comida casi 4 horas aquella tarde. Los mensajes en el grupo del gobierno valenciano se multiplicaron conforme fue avanzando la tarde y la situación terminó de empeorar, sobre todo a partir de las 8 con la emergencia ya desatada. Todo esto lo sabemos hoy después de que la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, haya accedido a aportar sus WhatsApps de aquel día al juzgado de Catarroja que investiga la tragedia, donde ella ha declarado hoy como testigo. Entre otras cosas, ha contado a la jueza que ni sabía entonces, en ese momento, lo que era un CECOPI. Gracias, Isabel Villar. A ti, Pablo. Mariano, claro, ya sabíamos, es decir, la actuación nefasta, si no negligente, de Mazón durante la tragedia de la Dana, ya sabíamos que nos había mentido en múltiples declaraciones públicas, pero claro, a medida que vas teniendo evidencias del despropósito,
es imposible dejar de indignarse. La verdad es que si me permitís la analogía fotográfica, cuando tú ves una imagen que es terrible y empiezas a ampliar el foco, pues a lo mejor a veces puedes encontrar, ampliando el foco, algo que haga menos terrible la imagen o que la explique o que la contextualice, etcétera. Pero claro, es que en este caso, efectivamente, según se va ampliando el foco, la imagen es todavía más terrible, más dantesca, incluso en los detalles. Hombre, elegir el verbo inundar para referirse a una acción comunicativa del gobierno, precisamente ese verbo, bueno, yo creo que refleja evidentemente algo más que una torpeza. El señor Mazón, que sigue teniendo un escaño en las Cortes valencianas, pues evidentemente ha protagonizado uno de los espectáculos más negros, más siniestros de la política española en su dimensión autonómica de los últimos años, y estos mensajes, que por cierto se deben a la actuación de la juez de Catarroja, en fin, hoy que esta noche que hemos hablado bastante, bueno, y que estos días que estamos hablando bastantes de jueces, pues hay muchos tipos de jueces, ¿no? Y la actuación de esta juez, de momento, pues está como mínimo ayudando a tener más datos de aquellos fatídicos días y de cuál fue la actitud y el nivel de responsabilidad, o más bien de irresponsabilidad perfectamente descriptible, de la persona que estaba encargada del gobierno y por lo tanto en última instancia era el principal responsable ante la ciudadanía de dar una respuesta a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es que, Pablo, ahora lo citaba Mariano, hay un elemento también incomprensible desde el punto de vista político, no de estrategia judicial, que es efectivamente que Carlos Mazón, el Partido Popular, no le esté diciendo devuelve tu acta de diputado. Sabemos por qué ocurre, sabemos por qué la conserva, pero claro, que el partido no tenga esa presión sobre Mazón, hombre, de cara a la opinión pública, es cuanto menos indignante. Yo creo que tienes toda la razón, ¿eh? Yo creo que esto obedece básicamente a un pacto interno que tiene dos derivadas. La primera, su propia renuncia a la presidencia de la Generalitat en favor de Pérez Llorca, probablemente haya sido con el compromiso de que él permaneciera con el acta y por lo tanto aforado. De hecho, si no me equivoco, en la comisión en la que está ahora en las Corts incluso le ha salido a ganar, o sea, está bien retribuido desde esa perspectiva. Y segundo, que yo creo que es un tema no menor. El Partido Popular en la Comunitat Valenciana va a tener elecciones el año que viene, con el ciclo ordinario, y no tiene candidato. Es decir, ahora mismo hay un equilibrio político muy inestable dentro del PP de la Comunitat Valenciana. La rama alicantina a la que pertenecía Mazón claramente va a salir perjudicada en esto. Parece que prefiere a Catalá Feijóo sobre otros posibles candidatos, pero al mismo tiempo la vuelta de Mónica Oltra puede hacer que la ciudad de Valencia esté en el aire. No sabemos qué papel va a jugar Camps. O sea, la situación en el PP valenciano es un poco explosiva y por lo tanto yo entiendo que ahora mismo al PP no le interesa demasiado abrir esa caja de los truenos. Pero respecto a los WhatsApps, para mí hay algo que es muy interesante y muy indicativo, ¿no? Que es la idea de que había comunicación sin dirección. Es decir, cuando tú estás en una situación de emergencia, lo que tienes que hacer es dar información que sea relevante para los ciudadanos y que vaya con una directriz clara, sobre todo para lo más importante a corto, que es salvaguardar la integridad física de las personas. Lo que se veía aquí es que como no había nadie al volante, estaba en esta estrategia de anegar con datos, aunque no tuvieran ningún tipo de trascendencia, para que pareciera que hacían cosas, ¿no? Esto es lo que ocurre, pues lo típico, que los hijos se levantan a hacer como que están recogiendo la mesa y realmente ha sido la madre la que ha terminado recogiendo todo y el resto se ha dedicado a pasearse por la cocina, y lo digo por experiencia. Entonces se ve un poco como parte de ese juego. ¿O como autor? Esto no lo declaré si no es ante un abogado. Pero como autor lo declaro yo. Exacto. Pero bueno, a eso me refiero, ¿no? A que esta jugada es un clásico en política, que es efectivamente inundar la pista, pero en realidad revela para mí algo muy indicativo, ¿no? Que es que no había cuadros competentes para afrontar una tragedia de esa magnitud, y el hecho de que la Generalitat estuviera descabezada en ese momento porque el señor Mazón estaba en el ventorro tuvo consecuencias fatales. Isabel. Me parece, aparte de la gravedad de que estamos hablando de una tragedia en la que tenemos que recordar que hay 238 muertos, fallecidos, o sea, me parece de una gravedad extrema.
a mí la frivolidad del señor Mazón y de su equipo de gobierno, mira que parece que nunca, o sea, que toca techo, pero es que hay otro giro que te sorprende todavía más. O sea, cómo se puede a primera hora de la mañana saber que va a ser un día complicado y que el mensaje sea hacer como que trabajáis, inundar de mensajes, que la gente esto calma, que te cagas y esto va a ser increíble, inundar de mensajes. O sea, no, por favor, os pido responsabilidad, mensajes claros, que la ciudadanía esté informada, hay peligro, tenemos que las vidas no pueden estar en riesgo. O sea, no sé, yo me planteo ante una emergencia de este calibre que no sabes en qué se va a cuál va a ser el desenlace y no sé, la responsabilidad, no tienen sentido de la responsabilidad, no se sienten concernidos por eso que todas las personas tenemos. O sea, yo de verdad me asombra. Y después hay otra cosa que también me asombra, aparte de poner también, por supuesto, en valor el trabajo de la jueza maravillosa, que está ahí pico y pala, con más o menos presión mediática, pero a lo suyo, haciendo su trabajo en una instrucción rigurosa y metódica que también ha sido cuestionada, tengo que recordarlo, por supuesto esta vez por el PP, como que la que fue vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales se resistía hasta hoy a entregar los WhatsApp. ¿Esto cómo puede ser? O sea, como que a ti te pide una jueza un teléfono en una tragedia de 238 muertos y tú dices, no, me voy a resistir. ¿Perdón? Como que después tendremos que oír cuántas veces que están colaborando con la justicia. No. O sea, me parece increíble. Pero bueno, ya está. Sí es verdad que el coste político de esto yo no lo veo, porque ahora mismo podemos decir al PP, ¿cómo pueden seguir teniendo a este señor de diputado? Pero bueno, sinceramente, aquí ha habido ya una crisis de gobierno, se ha constituido un nuevo gobierno y un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Y bueno, esto evidentemente hace daño al PP, no de Valencia, esto hace daño al PP y a la gestión, al PP como gestor en cualquier comunidad autónoma. Pero ellos ya han purgado la responsabilidad política. Sí, yo eso sí lo veo. Yo creo que además estos mensajes... hay una circunstancia que es obvia cuando ocurrió la Dana, que es que el señor Mazón llevaba muy poco tiempo en el cargo, llevaba apenas 1 año y unos meses, es decir, él y su equipo de gobierno eran relativamente novatos. Eso es un dato objetivo. Pero es que yo creo que precisamente por eso, en la vida, la responsabilidad te lleva a que cuando más novato eres, más te lo curras, si me permitís el coloquialismo, más atento estás. Se puede a lo mejor con los años incurrir también en el vicio de relajarse por la experiencia y creer que uno tiene controlada una situación, pero cuando era la primera situación de esa categoría y de esa envergadura que vivía un novísimo presidente autonómico, ya digo, con apenas 1 año y unos meses de experiencia en el cargo, y, al igual que todos sus consejeros, razón de más, creo yo, para responsabilizarse y extremar el celo, la responsabilidad e incluso los gestos. Yo soy de los que piensa que simplemente con haber anulado la comida y haber acudido a Utiel, que era la localidad que en las primeras horas más empezó a sufrir la Dana, haberse hecho esa foto, si queréis, con todo lo que pueda tener de escenificación, de populismo incluso si queréis, pero haber mostrado esa imagen ante la ciudadanía hubiera cambiado el curso de los acontecimientos y desde luego la suerte política de Mazón. Pero bueno, estos mensajes evidencian hasta qué punto desde primera hora no se tomó en serio su responsabilidad. Fíjate, yo no creo que sea populismo ir al sitio. Sí, bueno, es verdad que muchas veces vemos las fotos de los políticos en el lugar de la tragedia y decimos, este señor que está ahí haciendo, este señor que aporta ahí. Pero yo sinceramente creo que es su responsabilidad. Sí, no es lo mismo que te lo cuenten, que tú acudes a la primera línea. Lleva razón, sí. No hubiera sido populismo, efectivamente, hubiera sido mostrar preocupación por la, ya digo, en aquel momento la Utiel era la primera localidad que empezó a sufrir el embate de la Dana, ¿no? De aquella Dana terrible y mortal, ¿no? Es que es incomprensible, es decir, un presidente que por la mañana está diciendo, oye, todos a sus sitios, todos a comunicar, todos pendientes, y que lo que hace ese día es mantener su agenda, irse a comer, quedarse incomunicado, dejar de dar instrucciones a los consellers, es que
Van a pasar meses y meses y meses y meses y meses y vamos a seguir sin entenderlo porque es que no hay quien lo pueda entender. En todo caso, vamos a seguir con el análisis. Hay muchas cuestiones que todavía queremos analizar, pero también vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque es verdad que estamos con esta cascada permanente de noticias negativas. La ciencia a veces nos deja algunas positivas. Vamos a cerrar esta primera hora de hora 25 con una noticia científica de las últimas horas. Resulta que unos investigadores han encontrado en el Océano Índico, a unos 7.000 metros de profundidad, un enorme cementerio con restos de centenares de ballenas, incluso de especies que ya están extinguidas. Este hallazgo lo ha publicado hoy la revista Nature y habla del cementerio de cetáceos más antiguo y a mayor profundidad que se ha encontrado. Pero es que atención, porque resulta que este mismo cementerio, todavía hoy, sigue siendo una fuente de vida, Javier Ruiz Martínez. Este es el mini submarino Fengdue, cuando lo presentaron en la televisión china. En chino, su nombre significa luchador y es la demostración de que los chinos están llegando más abajo que nadie nunca. Al mirar los primeros el fondo marino, están encontrando cosas de gran valor, como esta meganecrópolis de ballenas. Está en la fosa Diamantina, en el Índico. Tienen 1.200 kilómetros de largo y la forman más de 400 yacimientos acumulados desde hace 5 millones de años. Cuando una ballena cae al fondo del mar, se forma en su cuerpo un ecosistema lleno de vida. Pablo Rodríguez es doctor en ciencias del mar. Lo que suponen es un aporte de nutrientes y compuestos orgánicos en general que a esas profundidades son súper escasos, como un tesoro en medio de la nada, ¿no? La hipótesis principal para la formación de este cementerio de ballenas es que el relieve del fondo del mar, con forma de V, ha ido acumulando allí los cuerpos, el cementerio de cetáceos más grande encontrado hasta la fecha. Pues ya lo ven, seguro que se va a seguir investigando, seguro que a partir de ahí van a descubrir muchísimas cosas. Al final, mientras unos se están peleando, resulta que hay otros que están investigando y que están haciendo avanzar tantas y tantas cuestiones. Faltan 4 minutos para las 11, para las 10 en Canarias. Y arrancamos esta hora con buenas noticias, con una última hora que nos llega desde Villanueva de los Castillejos, en Huelva. Resulta que el incendio que ha quemado más de 5.000 hectáreas ha quedado estabilizado y todos los vecinos desalojados han podido volver a sus casas. Última hora, Radio Huelva, Sara Castro. Sí, tras 3 intensos días de lucha contra el fuego, la Junta de Andalucía ha anunciado la estabilización del incendio y la desescalada de la emergencia al nivel 1. El consejero de Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha explicado que esto ha permitido el regreso a sus viviendas de las 96 personas que permanecían desalojadas. Vamos a dar por estabilizado el incendio que hemos sufrido de manera tan intensa estos últimos días. Y algo también importante, desescalamos la fase de emergencia a la situación operativa 1 y superamos la fase de situación operativa 2 que tuvimos que tomar decisión ayer de elevar. El consejero ha señalado que el operativo ha logrado frenar el avance del fuego y que el trabajo coordinado de los 512 efectivos desplegados ha dado resultados positivos. Según Sanz, esta nueva fase permite afrontar ya el incendio con garantías y avanzar hacia su control y extinción definitiva. Pues ojalá llegue pronto esta extinción definitiva, pero lo importante, los vecinos ya han podido volver a sus casas, el fuego está controlado. Jordi Carbó, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y mañana qué nos espera? ¿Qué ropa tenemos que preparar? Mañana será uno de esos días que escoger la ropa va a ser un ejercicio complicado, porque va a ser la mañana más fría y más fresca de toda la semana, pero a partir de mañana por la tarde volverá el calor plenamente veraniego. De manera que, bueno, mejor no abrigarse demasiado porque pronto nos va a sobrar la ropa. Y enfatizando lo que comentabais del incendio, ¿no? Ha desaparecido ese viento que facilitó, que generó las condiciones favorables al incendio, y ahora en los próximos días vamos a tener ahí el régimen típico de brisas de la provincia de Huelva, es decir, entre la tarde y la llegada de la noche, viento el resto de la jornada, toda la madrugada y la mañana, sin viento y más humedad que los últimos días. Y en el conjunto del país, mucho sol mañana, algunos chubascos esta próxima madrugada en el Mediterráneo, sobre todo en Cataluña, y lo que decíamos, a primeras horas tendremos que abrigarnos un poco, sobre todo en el interior. Después, durante la tarde, en la mayor parte del país ya nos acercaremos a los 30 grados. El fin de semana, el viernes y el fin de semana, las temperaturas subirán de manera más apreciable. Gracias, Jordi. Adiós.
Y madre mía, mañana a esta hora ya estaremos inmersos, seguro que muchos de ustedes están contando las horas, en el Mundial que arranca. ¿Y quién lo va a contar mejor que la cadena SER? De momento, esta noche, larguero con Manu Carreño. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal, Pablo? Mañana a esta hora habrá terminado, si todo va bien, el primer partido del Mundial, el inaugural en Ciudad de México. Debuta uno de los 3 países organizadores, México, contra Sudáfrica. Ese va a ser el primero de los 104, Pablo, de los 104 partidos. ¿104 se juegan? Se van a jugar 104 en este Mundial y que vamos a dar todos en la cadena SER. A las 9 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la tarde, todos los partidos del Mundial en Carrusel Deportivo y en la cadena SER. Así que mañana el primero de ellos, México-Sudáfrica. Ahora estamos allí para conocer la última hora de ese partido y de la selección española. Y acaba de terminar ahora mismo el Málaga 1, Unión Deportiva Las Palmas 1. Así que el Málaga se mete en la final del playoff de ascenso a primera, que va a jugar contra el Almería. Habrá derbi andaluz, el que gane esa eliminatoria a primera división. Fíjate, pues ahora lo contamos. Gracias, Manu. A ti, Pablo. Chao. Hasta ahora. De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado. Chuleguado estaría bien. Gracias. Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable. ¿Chuleguado, señor? Volkswagen. Hora 25. Pablo Tallón. 11:04, 10:04 en Canarias. Nos vamos a ir al Reino Unido porque estamos muy pendientes de Belfast. Ahí la policía está usando cañones de agua para dispersar a unas 200 personas que han estado lanzando piedras contra la policía al norte, en la zona norte. Ya saben que ayer energúmenos de extrema derecha encapuchados salieron a la caza de personas migrantes, quemaron casas, coches, autobuses, contenedores. Esto lo hicieron con la excusa de que el lunes un ciudadano de origen sudanés intentó decapitar a otro hombre al que dejó gravemente herido. Han usado eso como excusa y están intentando sembrar el caos como ha pasado otras veces. Lucas Font, Reino Unido, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Decíamos que se están usando cañones de agua, por lo menos se han usado cañones de agua a lo largo de la noche. ¿Cuál es ahora mismo la situación? Bueno, pues a esta hora, como dices, el principal foco de atención está en Newtown Abbey, a unos 10 kilómetros al norte de Belfast, donde unas 200 personas, la mayoría de ellas vestidas con ropa oscura y con la cara cubierta, están lanzando ladrillos y fuegos artificiales contra la policía en un intento de llegar a un hotel donde se estarían alojando solicitantes de asilo. Los agentes han respondido con cañones de agua para alejar a la multitud que permanece a esta hora concentrada en los alrededores. Aún así, la noche está siendo algo más tranquila que la de ayer. En este momento, este es el único foco destacable de las protestas y por ahora no se han producido incidentes como los incendios de ayer que obligaron a desalojar familias enteras de sus viviendas. La mayoría de las protestas de esta tarde se han producido de forma pacífica, como la que ha concentrado a más de un centenar de personas frente al Parlamento regional. Cerca de 200 agentes adicionales han sido desplegados esta noche para reforzar la seguridad en las calles, al mismo tiempo que se ha suspendido el transporte público, se han cerrado comercios y también algunas escuelas. Los principales líderes políticos han hecho un nuevo llamamiento a la calma en las últimas horas en un intento de evitar disturbios y de contener la violencia. Oye, Lucas, ¿ha habido unanimidad política? Es decir, ¿todos los partidos han condenado los deplorables actos de anoche o la extrema derecha ha jugado con tibieza? No, todos los partidos han condenado la violencia, pero sí ha habido distintas posiciones en lo que se refiere a las políticas de asilo y a las políticas de acogida que se están implementando en el Reino Unido. Ahí sí que hay disparidad de opiniones, pero en lo que es la condena de los actos violentos, todos los partidos se han posicionado en contra. Pues Lucas Font desde el Reino Unido, gracias como siempre. A vosotros, hasta luego. Pablo Simón, claro, la extrema derecha aprovecha cualquier gotita de gasolina que pueda haber en el suelo para intentar incendiarlo todo. Lo hemos visto en tantos sitios, aquí en España sin ir más lejos, en Torre Pacheco. Claro, esto es lo que ocurre cuando vas sembrando un discurso del odio. Es decir, si cada vez que hubiera un asesinato cometido por una persona blanca muy nacida en el país de turno y todos saliéramos a palear al resto, en fin, esto sería insostenible. Esto sí se hace cuando una persona migrante comete un delito. Claro, Pablo, imagínate, por ejemplo, que saliéramos a dar una paliza a los hombres cada vez que hay un caso de violencia machista, ¿no? Claro. Es decir, a nadie se le pasa esa idea por la cabeza, no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, yo creo que aquí hay como 3 planos de análisis, ¿no? El primero es cuáles son las causas profundas que explican la situación en la que se encuentran ahora, sobre todo la gestión de la migración, la integración y todos estos
estos problemas que ha habido de progresiva construcción de guetos y de barriadas que tienen problemas claros de inseguridad, de movilidad social, y que lo podemos ver desde Molenbeek en Bélgica hasta las Banlieues en París, y que es, yo creo, un elemento que es un caldo de cultivo. No es una condición suficiente per se, pero es un elemento estructural que está ahí y al que hemos vivido de espaldas, y que desde luego en muchos de los países que, como es nuestro caso, tenemos migración de manera más reciente, pues tenemos que fijarnos precisamente como contraejemplo, ¿no? Es decir, como vía de lo que no hay que hacer para una correcta integración. Tenemos el asunto que tú estabas apuntando con mucha corrección, que es el tema de cómo la extrema derecha y los grupúsculos organizados generan este tipo de altercados que no son espontáneos. Es decir, vivimos en una situación en la que se generan pogromos de manera regular en diferentes países, que es movilización de grupos de extrema derecha, sobre todo a través de vía online, en el que redes sociales aquí juegan un papel fundamental, porque es justamente lo que permite amplificar bulos, discursos de odio, imágenes descontextualizadas que generan precisamente esta movilización, que lo vimos también en Torre Pacheco. Insisto, como tú muy bien señalabas, Torre Pacheco era un experimento de algo que se va a intentar más veces también en España, os lo aseguro, porque está pasando en todas partes. Y luego hay también una tercera cuestión que tiene que ver un poco sobre cómo se colocan los poderes públicos, y me atrevería a decir incluso que la izquierda, ¿no? Porque en el caso del Reino Unido, Starmer, en el año 25, en septiembre de 2025, pegó un giro a su posición migratoria y se colocó en postulados enormemente críticos con la inmigración. Digamos que compró la idea de la prioridad nacional, ¿no? Por traerlo un poco a nuestra jerga aquí, esta idea de que consumen los inmigrantes nuestros servicios públicos, etcétera. Y hubo una investigación muy buena que se publicó entonces por parte de un par de colegas que trabajaban en el asunto, y lo que se vio es que cuando los laboristas giraron a posiciones anti-inmigración, automáticamente perdieron su electorado en ambas direcciones. Es decir, los más duros se fueron con el partido del UKIP, la Reforma, y los que son, digamos así, de su núcleo tradicional de izquierdas, se fueron con los verdes. Entonces aquí también hay una cuestión que ahora mismo Starmer no sabe cómo solucionar, cuyo, por cierto, liderazgo está en entredicho, es decir, no sabemos si va a terminar el mandato, yo creo que no, y es un poco como los partidos también de la izquierda, en este caso en el Reino Unido, afrontan el desafío de la inmigración, que es un desafío poliédrico, pero para el que muchas veces no hay retórica, y toda la que compran termina siendo la de la extrema derecha, y eso en realidad termina volviéndose contraproducente para sus intereses. Isabel. Es verdad que hay un caldo de cultivo peligrosísimo, que las redes sociales propagan ese odio y ese miedo y confabulan y elaboran relatos que muchas veces se alejan de la realidad hasta tal punto que la deforman y deja de ser la realidad y la verdad, y se convierte pues en un argumento para promover el odio. Y en este caso, pues claro, leía antes que el vídeo de la agresión en sí, que se difundió por redes, indignó a los ciudadanos y generó un caldo de cultivo muy poderoso, porque al final pues es un hecho aislado, doloroso, donde ves a un hombre que camina por la calle y otro lo agrede, lo intenta decapitar y salva la vida porque hay unos viandantes que forcejean y reducen al agresor, que por supuesto está detenido y ha pasado a disposición judicial, que no es que esté perdido todos los mecanismos han funcionado, ¿no? Me ha llamado también mucho la atención el comunicado que ha dado la familia de la víctima, ¿no? Pidiendo calma y poniendo destacando la aportación de la inmigración a la sociedad, que me parece que es un gesto de mucha mesura, de mucho sentido común y de mucha generosidad, pidiendo que cesen estos disturbios. Y yo me acuerdo mucho de lo que pasó en El Ejido en aquel año 2000 ya, hace 26 años. Fíjate, cuando no habíamos ni nacido. Bueno, no habrías nacido tú, Pablo, que eres más joven. Me temo que sí. Yo ya trabajaba, fíjate lo que te tengo que decir. Yo ya trabajaba de periodista. Y aquellos sucesos de El Ejido fueron tremendos, porque sin el poder de las redes sociales ahora, aquello era como una ola, o sea, como una bola de fuego imparable que iba arrasando y cada vez iba más y no se podía parar. Y gracias, afortunadamente, eso no ha vuelto a haber un suceso de esa intensidad racista en Andalucía. Me atrevería a decir
que ni siquiera en España, ¿no? No recuerdo yo un episodio tan duro como aquel, pero basta a veces que confluyan 3 cositas y la mecha prende con mucha rapidez. Y ahora mismo hay un caldo de cultivo extraordinario. El discurso de Vox, nosotros ahora que tenemos aquí la negociación del gobierno de PP y Vox y esa prioridad nacional sobre la mesa, yo creo que no somos conscientes del daño que hace asumir determinados discursos y que nos arrastren a algunos marcos mentales que no se pueden banalizar ni decir no pasa nada. Sí pasa, claro que pasa. Claro que convertir al inmigrante en un sospechoso pasa. Claro que genera un coste social y claro que hace daño a la convivencia. Mariano. Por desgracia, no son nuevos estos sucesos terribles en Irlanda y en Belfast. Estaba revisando esta tarde que apenas el año pasado, por estas mismas fechas, ya hubo algunos, y luego en Dublín, incluso en noviembre del 23, ¿no? Claro, ¿quién nos iba a decir, ¿no?, que la violencia, de otra manera y en otro contexto, volvería con esa crudeza precisamente a las calles de Belfast que tanta violencia, por desgracia, han tenido que ver y que sufrir y que experimentar con motivo del conflicto irlandés, ¿no? Y por desgracia también, lo apuntaba Pablo Simón antes, no es el único lugar en Europa en el que se han dado casos de este tipo y, por desgracia, por seguir con la enumeración, no es en absoluto descartable, más bien todo lo contrario, que se den en el futuro, incluso también en nuestro país, donde no olvidemos que la llegada de la inmigración tiene un cierto decalaje con respecto a otros lugares de Europa, e incluso la llegada de determinados discursos extremistas. Por lo demás, creo que, es verdad, creo que los dos, Pablo e Isabel, habéis empleado la expresión caldo de cultivo, que creo que está muy bien traída y que efectivamente no es justificativa de nada, porque el análisis nunca justifica nada, sino que pretende, intentar comprender los hechos, y algo está pasando en muchas periferias de muchas ciudades. Las Baleares de París, Pablo ha puesto el ejemplo, hemos visto recientemente lo que pasó, por ejemplo, en las celebraciones de la Champions League ganada por el Paris Saint-Germain. Vimos hace 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, lo que sucedió también con motivo de un evento futbolístico con la final de la Liga de Campeones, que a punto estuvo de tener que suspenderse por unas riadas violentas realmente preocupantes. En fin, creo que nos enfrentamos a retos mayúsculos que exigen afinar el análisis, y desde luego da la impresión de que, por desgracia y sin razón, pero está ahí, hay gente que decide tomarse la justicia por su mano, para hablar en términos claros, porque efectivamente lo habéis dicho, no es que el suceso del intento de decapitación es absolutamente terrible, pero las autoridades han operado como hay que operar en estos casos, deteniendo al agresor, que desde luego no tendrá un futuro muy despejado ni muy en libertad. Pero aun con todo y con eso, hay gente que decide tomarse la justicia por su mano, alentada por muchas cuestiones, entre ellas las que habéis apuntado, de la rápida difusión de los mensajes a través de las redes sociales y el amparo de determinados discursos que encuentran, ¿no? Pues decía Mariano, retos mayúsculos, efectivamente, pero en un mundo absolutamente descontrolado. En nada actualizamos la situación en Oriente Medio. 11 y 18, 10 y 18 en Canarias, decimos, estamos pendientes de Belfast, también de Oriente Medio, donde sigue la escalada. Y es que Donald Trump ha anunciado que hoy va a atacar con fuerza a Irán. Hay diferencia horaria con Estados Unidos. Saben que el lunes el ejército iraní derribó un helicóptero estadounidense. Ayer Trump respondió con el lanzamiento de misiles contra Irán. Pero es que hoy añade que esos ataques no es solo que vayan a seguir, sino que van a ser importantes. Victoria García, buenas noches.
Hola Pablo, buenas noches. Y antes de todo esto, ya había advertido que Irán pagaría un precio alto por no haber cerrado un acuerdo de paz. Claro, aquí lo de siempre, Vicky. No sé si sabemos realmente lo que está pensando Trump, si se plantea volver a un escenario de ataques como el de finales de febrero, si son sus bravuconadas. ¿Cómo hay que leer todo esto, Vicky? Bueno, hay que leerlo porque ya está atacando hoy. Estaría en marcha ese ataque que han anunciado esta tarde porque están sonando las sirenas en la ciudad de Fars, que es una localidad iraní cerca del estrecho de Hormuz. Y empezando también por lo último, acaba de hablar Peter Hegseth, el secretario de Guerra norteamericano, confirma eso, lo que dijo Trump esta tarde, que los bombardeos contra Irán van a ser más contundentes que los de ayer. El CENTCOM, el Comando Central, está muy ocupado esta noche porque, como dijo el presidente Trump, va a haber ataques contundentes contra grandes infraestructuras porque dice, estamos hartos de que Irán ande mareando la perdiz con la negociación del acuerdo, ahora vamos a marear la perdiz nosotros con las bombas. Irán ha dicho que están preparados para el ataque, que responderán en consecuencia. Muchos países del Golfo están en alerta, incluido Irak, que ha pedido a los ciudadanos americanos que estén vigilantes, y Emiratos también ha puesto en marcha sus efectivos de defensa. Todo ello mientras Trump se jactaba esta tarde de haber estado robando durante meses el petróleo de Irán, aprovechando la coyuntura del conflicto. Which I'm just announcing today for the first time. But we've been taking out millions of barrels. No lo he podido decir antes, pero ahora como los iraníes ya se han enterado, pues no tiene caso seguir ocultándolo. Les hemos robado millones de barriles de crudo por las noches en el estrecho de Hormuz, y se sonreía como un niño chico. Desde Teherán, el presidente iraní ha dicho que esta actitud de Trump demuestra lo desesperado que está y lo absurdo, y no la fortaleza que pudiera tener. Pues Victoria García, gracias por esta última hora. Ya lo ven, el mundo un polvorín. Gracias, Vicky. Buenas noches, Pablo. Buenas noches y atención, Nuria Garrido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque el diario Haaretz asegura que el ejército de Israel está preparando una ofensiva a gran escala en la Franja de Gaza, donde las condiciones de vida siguen siendo dificilísimas. Y una vez más, Nuria, para justificarlo, apuntan a que Hamás se está reforzando en estos meses de falsa tregua. Sí, es una información que llevaba hoy en portada el Haaretz, uno de los pocos periódicos que cuestiona el relato del gobierno israelí, y en esa noticia cuenta que efectivamente el ejército israelí, según fuentes a las que ha tenido acceso, se está preparando para reanudar ataques a gran escala contra la ya muy devastada Franja de Gaza. Y como decías, esas fuentes lo justifican asegurando que durante estos meses la inteligencia israelí ha podido constatar que jamás se ha reconstruido militarmente. Hay que recordar que este plan tiene que aprobarlo el gobierno israelí, pero lo que tenemos que recordar es que las tropas ahora mismo ocupan más del 60% de la franja, que siguen abriendo fuego diariamente y que desde que entrara en vigor esta supuesta tregua, el pasado mes de octubre, Israel ha asesinado a más de 900 gazatíes, entre ellos mujeres y niños. Y también importante recordar que la mayoría de los palestinos siguen viviendo en tiendas de campaña, rodeados de ruinas y ahora también con plagas de ratas. Bueno, y antes de que llegue Carreño con todo el deporte, una derivada del Mundial de Fútbol, pero que no es deportiva. Resulta que México ha pedido ayuda a España para saber cómo actuar ante una amenaza de bomba. Los TEDx han estado formando a policías mexicanos sobre cómo hay que desactivar estos artefactos, y siguiendo este entrenamiento en Linares, en el Centro de Operaciones de la Policía Nacional, ha estado nuestro compañero Javier Bañuelos. Compi, fuego. ¡Fuego! 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 Estamos en La Enira, así es como se conoce al Centro de Prácticas Operativas de la Policía Nacional, escondido en Linares, en Jaén. Nos adentramos entre sus callejones. Entrar aquí impresiona, parece un poblado fantasma. A ver, ¿quién es el binomio 2? Es un antiguo acuartelamiento completamente abandonado. Los edificios no tienen ventanas, hay puertas reventadas, coches destrozados y los muros tienen marcas de explosiones. He llegado, el jardín es privado, el jardín está sin revisar. Al entrar en la puerta, a la izquierda, no lo he mirado porque no tiene panza, ni la he visto ni nada. Ahora mismo un equipo muy experimentado de los TEDx de la policía está planificando cómo neutralizar un explosivo que han localizado en un edificio. Vale, porque está pillado entre el tabique, el suelo y la pared. Son la élite a nivel mundial, pero cada año tienen que hacer un curso de actualización. Me meto con el robot y lo miro yo. Por ejemplo, para probar un nuevo robot de desactivación que incorpora 2 potentes cañones de agua preparados para neutralizar
cualquier explosivo. Ha hecho una entrada segura, comprobando lo que había, y utilizando el equipo de movimiento y traslado han traccionado desde fuera aquello que le parecía sospechoso. Y al traccionar ha habido una explosión, pero la explosión se ha quedado allí dentro. Aquí se enfrentan a situaciones simuladas, pero que podrían encontrarse perfectamente en la vida real. Cuando lo hemos sacado he visto que tiene algo preparado dentro. Con la hostia que ha pegado desde la escalera al suelo y arrastrado. No ha detonado o temporizado o radiofrecuencia. Está ahí, se ve. El explosivo, la UTE y todo. Ese primer equipo realizó la inspección, localizó el explosivo sospechoso y en menos de una hora lograron neutralizarlo sin lamentar ningún herido. Señores, vamos para el aula. El reconocimiento de los TEDx a nivel mundial les ha llevado a compartir su conocimiento. La policía ya estuvo en el Mundial de Fútbol de Qatar participando en el despliegue de seguridad. Es agradecer la oportunidad que nos están dando. Y ahora, aquí en la ENIRA, los TEDx han entrenado a policías federales de México para que sepan cómo reaccionar ante una amenaza de bomba que pueda saltar en alguno de los partidos del Mundial. Tenéis que aprender a colocarlo. Otro por aquí al lado mío a colocar. Les enseñaron algo tan básico pero tan complejo como ponerse el traje de los TEDx. Por aquí hay que agarrar. Eso es, la cremallera esta. Esto cuesta bastante. Pero puedes aflojar un poco esta. Aguantar los 36 kilos de peso de este traje no está al alcance de cualquiera. Lo tienes ya. Venga, me doy una vuelta y me voy al puesto. Va, gana. Ni recibiendo ánimo de su instructor, este policía mexicano fue capaz de no acabar exhausto. Sofocación, un poco, que está pesado. Después de caminar 50 metros. Yo creo que la falta del oxígeno es el máximo problema. Dificulta para poder realizar movimientos. Agotado porque dentro de ese traje lo peor es el estrés térmico. Al final te la juegas todos los días, o sea, todos los días. Cuando sales, sabes a lo que vas. Estos 7 agentes de la Policía Federal de Nuevo León en México pertenecen a diferentes unidades, seguridad ciudadana, inteligencia y también del grupo de operaciones especiales. Cuando tengáis los mundiales y suelte una llamada que tenéis un aviso de bomba y hay que dar respuesta a esa amenaza, veréis cómo se os pone la piel de gallina y hay que buscar. Y los últimos que nos tenemos que ir somos nosotros. Durante su formación, lo primero que aprendieron es el lema de los TEDx. El primer error es el último. Ya no vas a abrir más papeleras a la primera que no. Y sobre todo cuando se detecta una pila. ¿Has visto? Bien, bien. Esa fue una de las lecciones que se llevaron estos policías mexicanos, pero no fue la única. Yo siempre he tenido la imagen de que un explosivo pues va a ser una mochila y que va a estar a la vista, pero nos han mostrado algunas imágenes y videos donde realmente pues no, o sea, nos han mostrado un video donde hasta ropa interior es un explosivo. Explosivos en ropa interior incluso han aprendido que los terroristas son capaces de esconder bombas en el cuerpo humano. Se ha hecho con personas no vivas. Se ha intentado artefactos introducidos en perros y han muerto, pero si no los han metido. En Colombia los metían en caballos. Otra de las lecciones que se han llevado es detectar las trampas, evitar trampas como por ejemplo las que ETA colocaba a los TEDx. ETA ibas a hacer un registro o alguna cosa y te dejaba algún regalito o una linterna, porque claro, tú ves una linterna y tú no quieres, pero vas para allá. Y cuando te quieres dar cuenta la tienes al lado de tu mano. Y ya que la coges, ¿qué quieres hacer? Probar si funciona. Y ahí es donde se aprovechan ellos. Y por eso decimos que si ven algo que le llama mucho la atención, pues ni lo toco, ni lo muevo, ni hago nada. No hay que olvidar que los manuales de ETA decían que cada TEDx muerto valía por 5 policías. Pues efectivamente, los que no estamos acostumbrados a este tipo de información es absolutamente increíble lo que hacen, cómo se juegan la vida y cómo, en fin, lo que nos ha contado Javier Bañuelos. Gracias, Javi. Pablo Simón, gracias por acompañarnos en el análisis esta noche. Un gusto. Isabel Morillo, gracias también a ti. Gracias a vosotros, buenas noches. Y Mariano Alonso, también a ti, claro. Gracias a ti, Pablo, buenas noches. Os digo una cosa, que yo me voy de vacaciones. Pero bueno. Claro. ¡Qué escándalo! ¿Qué voy a hacer? Pero 2 semanitas. El 1 de julio estoy aquí. Esto sí que es un escándalo. No, porque sabes que si lo hago por vosotros, bueno. Que se vienen Isabel Villar y Javier Casal.
es que no os puedo dejar en mejores manos. Qué maravilla. ¿No? Ahora ya estáis contentos, ya se van disfruta. contentos. Ya te puedes ir. Tú disfruta, Pablo. Vaya que sí, un abrazo a los tres. Adiós. Un beso fuerte. Que vaya muy bien. Y Manu Carreño, que mañana tampoco hay hora 25, porque claro, estamos con el Mundial absolutamente inmersos, tenemos toda la emoción, tenemos toda la radio, tenemos Carrusel, lo tenemos todo. Mañana es día de fútbol. ¿Cuál te apetece más ver y escuchar en Carrusel, Pablo? Muy buenas. ¿El Sudáfrica-México, México-Sudáfrica o el Corea del Sur, República Checa, que va a las 4 de la mañana? Es que los partidos a las 4 de la mañana O los tienen dos, su aquel, o los dos. Es que igual me pilla sin cobertura a las 4 de la madrugada, pero os recupero luego en el podcast si hace falta. Pues venga, luego lo recuperas, no te lo pierdas. Un abrazo. Venga, un abrazo, Manu. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.